una de las principales figuras de la economía clásica. Me imagino que lo habrán escuchado nombrar por distintas cosas, por las ventajas comparativas, si alguien hizo ya economía internacional, o por la teoría de los rendimientos decrecientes. Es conocido por bastantes cosas, así aún digamos, si ustedes no avanzaron mucho en la carrera, probablemente lo hayan escuchado nombrar. Así que bueno, vamos a empezar con Ricardo hoy. Ricardo escribió La Riqueza de las Naciones desde 1776 y Ricardo empezó a escribir en 1816, o sea, 30 años después más o menos. Pero bueno, a pesar de que no había pasado tanto tiempo, ya había habido muchos cambios tanto en la economía y se ve en la economía real, digamos, en el contexto histórico, y se ven también muchos cambios en la teoría económica que ahora vamos a ver. En general, Ricardo tiene una visión mucho más restringida que la de Adam Smith. Adam Smith vimos que era un autor con un espectro de intereses muy amplio, que había escrito sobre muchas cosas, que provenía de la filosofía moral. En cambio, Ricardo tiene una visión ya mucho más restringida, menos histórica, mucho más centrada puramente en la economía. Su primera obra va a ser sobre el precio de los granos. En general, todo el pensamiento económico inglés, que va más o menos entre 1816, es la promulgación de la ley de granos, que ahora les voy a contar qué es, y 1846, que es la abolición de esa ley, gira mucho en torno a la obra de Ricardo y mucho en torno al tema este de la ley de granos. Era una época donde había una rivalidad entre industriales y terratenientes y todos van a intervenir en esos debates. Además, muchos economistas eran miembros del Parlamento también, entonces a veces se ve un poco esta interacción entre sus obras más teóricas y sus intervenciones en el Parlamento. Pero bueno, lo que había pasado básicamente era que las guerras napoleónicas a fines de 1700 y principios de 1800 habían reducido las importaciones de alimentos y provocaban un aumento en el precio de los cereales. Entonces, en 1816 los terratenientes lograron que el Parlamento aprobase unas leyes que eran las leyes del grano, las Corn Laws, que fijaban aranceles muy altos a la importación de trigo, o sea, de hecho impidiendo la importación. Y en cambio los industriales se oponían a esta ley porque decían que si el trigo era muy caro, tenían que pagar mayores salarios. Al final, la ley se va a venir recién en 1846, pero bueno, va a estar esta discusión de fondo siempre, donde Ricardo va a adoptar la posición de los industriales, la posición que dice que hay que abolir los aranceles a los granos para que haya libre importación y baje el precio de los granos. Esto se los digo para que más o menos tengan una idea de a qué viene, porque uno ve todo esto de la ley, de todos estos escritos de Ricardo, también sobre la renta decreciente de la tierra, etcétera, y no entiende muy bien a qué viene sin saber cuál es el trasfondo, digamos, del momento. Así que bueno, acá hay un resumen de lo que vamos a ver hoy. Ricardo nació en Londres en 1772, un poquito antes de la publicación de La Riqueza de las Naciones. Provenía de una familia holandesa sefaradí, el padre era agente de bolsa y él mismo va a trabajar con el padre hasta los 14 años, se va a dedicar al área de las finanzas, fue repudiado por su familia, que no aprobó su matrimonio a los 21 años, y ahí se independizó del padre, pero continuó en el mundo de los negocios y llegó a enriquecerse en el mundo financiero de Londres, digamos. Entonces, después de esto pasó a ser un terrateniente importante y también un miembro del Parlamento. Al contrario de, por ejemplo, Adam Smith, no era una persona, Adam Smith y otros autores que vimos antes, como Petty, Genet, etcétera, no era una persona erudita, era un banquero. De hecho, Sraffa, en su introducción a los principios de Ricardo, ahora les voy a contar quién es Sraffa y por qué de esta introducción, decía que en realidad Ricardo nunca más fue que un agente de bolsa con una cultura mediocre. No, esto lo dice tal vez con un poco de maldad Sraffa, pero bueno, es verdad que no persigue un punto de vista histórico, como habían
hecho otros autores antes, no tiene una amplitud de visiones, se va simplemente a interesar en cuestiones económicas básicamente por su trabajo y por ser miembro del Parlamento. Decide dedicarse a esto recién después de haber leído La riqueza de las naciones, a partir de 1800 más o menos. Así que bueno, es como ya otro tipo de autor, digamos. Sus primeros escritos fueron sobre cuestiones monetarias. Participó en lo que se llamó la controversia bullionista, que les conté, creo, la vez pasada más o menos de qué se trataba. Tuvo la controversia bullionista una primera ronda más o menos entre 1800 y 1802 o 3, y una segunda ronda entre 1809 y 1811, y ahí es cuando Ricardo publica su primera obra, que se llama The High Price of Bullion, el alto precio del lingote, que bueno, no nos vamos a ocupar de esa obra porque, bueno, es muy estrictamente, digamos, sobre cuestiones monetarias que no vemos tanto en este curso, pero bueno, era sobre, digamos, este debate que había en la época sobre la suspensión de la convertibilidad en Inglaterra en 1797 y la devaluación de la libra y el aumento del precio del mercado del oro. Entonces había como todo este debate sobre cuáles eran las causas de devaluación, si era un exceso de emisión por parte de los bancos, etc. Entonces, bueno, Ricardo va a estar del lado de los bullionistas, digamos, que eran los que sostenían que la causa de la devaluación de la libra y el alto precio del oro era un exceso de emisión por parte de los bancos, en particular del Banco de Inglaterra. Así que bueno, estas son como la primera obra que escribió en 1811, no, 1809, entre 1809 y 1811. Escribió 2 obras sobre el mismo tema. El otro gran tema del momento, como les dije, era las leyes de granos, y en contra de estas leyes de granos escribió el Essay on Profits de 1815, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. En esta obra concluía que había que abolir la ley y liberalizar las importaciones de trigo, pero bueno, tiene toda una elaboración teórica que vamos a ver. Ricardo se retiró muy joven de la actividad económica, como les decía, fue miembro del Parlamento. Su obra más conocida la escribió en 1817, que es los Principios de Economía Política y Tributación. Tuvo varias ediciones, la última en 1821. Y además murió joven, Ricardo murió en 1823, si no me equivoco, 24 por ahí. Y las últimas obras que escribió fueron también sobre cuestiones monetarias y sobre Banco Central. Su última obra, en realidad su última obra es póstuma y sobre teoría del valor, pero su última obra publicada en vida es este Plan for the Establishment of a National Bank, que era el plan para establecer una especie de banco nacional que debería ser un banco central. En realidad era una reforma del Banco de Inglaterra que ya existía, un nuevo banco, digamos. Así que bueno, este es un resumen de la vida de Ricardo y también un poco sus principales obras. Ahora les voy a contar un poquito más sobre esta edición que les decía. Pasa algo parecido al de Adam Smith. Hubo una edición de las obras completas, que fue la de Sraffa, de 11 volúmenes, que cambió mucho la forma de ver al autor. Como en todos los autores importantes y en todos en general, hubo muchas interpretaciones del pensamiento de Ricardo, hubo mucho sobre las cuestiones monetarias, muchas discusiones con respecto a la teoría del valor también. La edición completa de sus trabajos, esta de 11 volúmenes que les contaba, se publicó en la década del 50, y es la edición que se utiliza en general para estudiar a Ricardo en el mundo académico, digamos. El editor fue Piero Sraffa, que no sé si lo conocen, es un economista italiano que estuvo en Cambridge muchos años, fue al fascismo, fue a Cambridge, y ahí él no enseñó, sino que se encerró en la biblioteca, y bueno, su principal actividad fue compilar estos 11 volúmenes y estudiar muy a profundidad a Ricardo, y en su introducción presenta también toda una interpretación de Ricardo que generó controversias también. Pero bueno, si a alguien le interesa, la introducción de los principios de esta edición es súper interesante. Y bueno, en esta edición además aparecen muchos textos y correspondencia de Ricardo que se publicaron ahí por primera vez, entonces bueno, generaron toda una serie de estudios nuevos, y de dilucidar un poco algunas cuestiones que tal vez no estaban tan claras en los principios. Así que, bueno, esto es por si les interesa, está online esta edición. No sé si les puse el link en el PowerPoint, pero si no,
Yo les subí al campus el volumen correspondiente al Essay on Profits, me parece, y a los principios, pero son 11 volúmenes y están todos en internet. Así que bueno, en general, algunos dicen que fue el primero, Ricardo, en formular un sistema completo de economía política, incluyendo una teoría del valor y la distribución. Siempre, ¿quién fue el primero en hacer algo? Es un poco complicado. Algunos dicen que fue Petty, otros dicen que fue Cantillon, algunos dicen que fue Smith, otros dicen que fue Ricardo. Algunos dicen que no fue Smith, digamos, porque la obra Smith tiene muchas contradicciones en cuanto a la teoría del valor. Vimos que se tiene en un momento la teoría del valor-trabajo, después la teoría aditiva del valor. Y en cuanto a la distribución tampoco la explicación era muy clara, porque a veces no quedaba muy claro qué es lo que determina la renta, cuál es el origen de la ganancia. Entonces, bueno, recurriendo, digamos, a esto, muchos dicen que en realidad el primero que formuló un sistema completo fue Ricardo. Pero bueno, la obra de Ricardo también tiene algunas cosas incompletas y algunas contradicciones como todos, así que bueno, siempre decir quién fue el primero es un poco complicado. Su obra más conocida, como les decía, son Los Principios de Economía Política y Tributación de 1817. Era una obra que inicialmente iba a ser una extensión del Essay on Profits de 1815, pero que terminó siendo al final un volumen mucho más importante y su obra más importante. Durante la escritura de la obra, Ricardo se escribe con otros autores, y esa correspondencia está publicada. Uno de ellos es James Mill, que es el padre de John Stuart Mill, un economista que vamos a ver más adelante, y de Malthus. Y se ve que la cuestión del valor fue la que más le preocupó cuando escribía la obra. Yo les dije si podían leer el primer capítulo del Principio, que justamente se llama On Value, sobre el valor. Y en su correspondencia, Ricardo todo el tiempo dice que se traba, que no se cree capaz de terminar la obra. Y este capítulo, de hecho, si uno mira las distintas ediciones que hubo de los Principios de 1817 la primera, 1819 la segunda y 1821 la tercera, es el capítulo que sufrió más cambios. Sufrió un montón de cambios ese capítulo. Si a alguien le interesa, en la introducción de Rafa están enumerados todos los cambios estos. Así que, bueno, por eso les pedí que lo lean, porque es uno de los capítulos más importantes, o que el tema que Ricardo considera uno de los más importantes. Un segundo. Así que bueno, no sé si lo pudieron leer, no es a veces algunas partes muy fáciles de entender. Bueno, si tienen preguntas me las pueden hacer. Yo igual ahora voy a comentar sobre eso, y algunas cosas, si no quedan claras, bueno, o me preguntan, pero también tengan en cuenta que hay cosas que no están claras. Bueno, para Ricardo no va a ser tan importante la causa de la riqueza de las naciones como en Adam Smith, sino sobre todo estudiar la distribución de esa riqueza, de ese excedente, digamos. Acá les puse una cita del prefacio de la obra, donde dice, bueno, la producción derivada de la combinación del trabajo, maquinaria y capital se divide entre las tres clases que componen la sociedad, terratenientes, trabajadores y capitalistas, pero en distintas etapas de la sociedad, las proporciones de este producto que se distribuyen entre estas tres clases, bajo el nombre de renta, ganancias y salarios, va a ser distinta, dependiendo del grado de fertilidad de la tierra, de la acumulación de capital y de la población, y de la tecnología utilizada en la agricultura. Acá les puse en negrita que determinar las leyes que regulan esta distribución es el principal problema de la economía política. Entonces, que es algo que los autores anteriores no lograron resolver. Esto se los puse en negrita porque, bueno, es la definición de cuál es el objeto de la economía política de Ricardo. Y es muy distinta a la que después van a tener, por ejemplo, los marginalistas, o la que hoy nos presentan como la definición de la economía, que es, en general, cuando uno abre un manual, dicen, bueno, la economía es el estudio de la asignación de recursos escasos entre distintos usos, etcétera. Bueno, nada que ver con la asignación de recursos escasos, era estudiar la distribución del excedente entre las distintas clases sociales.
Así que bueno, ese era el objetivo general. Eh, y es importante recordar que esta es la principal cuestión que quiere resolver, porque ahí es donde se va a encontrar con todos los problemas que tienen que ver después con la teoría del valor. ¿Por qué? Porque el problema va a ser, si él quiere estudiar cómo se distribuye el producto entre distintas clases sociales, eh, hay que medir el producto y hay que medir la distribución. Entonces, el problema que va a tener Ricardo es que él quiere medir cómo cambia la distribución, pero se encuentra que cuando cambia la distribución también parece cambiar el tamaño del producto. Entonces, es como si yo quiero distribuir una torta en 3 partes, pero cuando cambio la forma de cortar la torta, cambia el tamaño mismo de la torta, una cosa así. Ahora tal vez más adelante se entiende un poco mejor, pero bueno, el problema es que él encontró una forma de medir el producto que no cambiase al cambiar la distribución. Entonces él dice, bueno, tengo este producto, lo quiero, ¿qué pasa si aumenta el producto distribuye en salarios, renta y ganancia? ¿Qué pasa si disminuye un poco los salarios y aumenta la ganancia? Por ejemplo, bueno, cambia el tamaño del producto también. Entonces ese es el problema que se va a encontrar para establecer, como él decía, las leyes que regulan la distribución entre clases sociales. Es como si elegimos un metro para medir dos longitudes y compararlas, pero cuando pasamos de una a la otra, la longitud del metro mismo cambia. Entonces, si me da distinto, no sé si es porque realmente es distinto o porque cambió el metro que estoy usando para medir. Entonces, ese es el problema con el que se va a encontrar. Que cambia el tamaño del producto mismo cuando él quiere comparar dos tipos distintos de distribución del excedente. Entonces, uno de los problemas, yo todo esto lo voy a decir mejor después, pero ya se los voy adelantando, porque lo quiero relacionar con esto, con el objetivo principal de Ricardo, que era el de medir, el de estudiar la distribución, ¿no? Entonces, el problema que va a enfrentar y que nunca va a lograr resolver, es el de encontrar una medida invariable del valor, es decir, una medida, una forma de medir al producto que no cambie cuando cambia la distribución. Para ser más exacta, Ricardo va a querer medir, por ejemplo, qué sucede con los beneficios y las rentas cuando cambian los salarios. Pero si por la medida para elegir el producto, cuando cambian los salarios, también cambia el producto, es difícil determinar qué es lo que pasó con los beneficios y las rentas, digamos, si subieron o se bajaron. Si hubiese una medida invariable, entonces yo podría conocer cuál es el efecto, por ejemplo, de un cambio en los salarios, en la renta y en la ganancia, ¿no? Los dos componentes de la distribución. En cambio, si cada vez que me cambian los salarios también me cambia el producto total, es muy difícil entender qué es lo que pasa. Ese, los voy adelantando, que ese va a ser el problema de Ricardo. Es un poco complejo, pero igual me parece que si uno no hace referencia a esto, es como que todo queda medio descolgado, porque me dice, bueno, Ricardo trató de buscar una medida invariable de valor, una medida de valor absoluta, pero no se entiende por qué, para qué. Entonces, bueno, me gusta este problema como presentarlo, porque no es porque sí que quiere buscar una medida invariable del valor. No era un capricho, digamos. Así que bueno, para empezar, vamos a empezar con la cuestión de la renta. Como les comenté, en realidad, bueno, Ricardo va a querer explicar cómo se distribuye el producto entre renta, ganancias y salarios. Y lo primero que va a atacar es la renta. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con los terratenientes y con las leyes sobre el trigo, sobre lo cual escribió una de sus primeras obras en 1815. Les conté más o menos cuál era el debate, el contexto sobre eso, bueno, sobre el cual escribió, que era el de estas leyes que prohíben la importación de trigo. En realidad no es que les prohíben, sino que ponen un arancel muy alto, con lo cual quedan casi prohibidas, digamos. Y esto era contrario a los intereses de los industriales, porque el alza del precio del trigo hacía que aumentasen los salarios. Entonces, bueno, en lo más alto del debate sobre las leyes del trigo, salieron, ¿alguien habló? Sí. ¿No se ve? ¿Nadie lo ve? A ver. Sí, tenés razón. Veo que se dejó compartir. A ver. No sé por qué.
Tal vez en Carrera toque algo. A ver. Ahí se ve. Ah, buenísimo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Sí, no, debo haber tocado algo sin querer. No, no sé. Bueno, entonces les decía que lo más, digamos, en el auge de este debate, salieron publicados 5 panfletos, 2 eran de Malthus, uno era de West y otro de Torrens, que no vamos a llegar a ver en el curso, y uno era de Ricardo. Y todos estos panfletos usaban la teoría de la renta diferencial que ahora vamos a ver. En general es una cosa que se le adjudica a Ricardo, la teoría de la renta diferencial, pero Ricardo mismo le adjudica la paternidad de esta teoría a Malthus. Aunque también había sido desarrollada por West y por Torrens, y en realidad antes también, pero bueno, es una cosa un poco más discutida. Pero bueno, para que sepan en realidad, y esto muestra también que las teorías económicas tienen mucho que ver con el momento histórico en el que surgen, porque bueno, está este debate sobre las leyes sobre el trigo, y ahí es cuando varios autores publican estos panfletos en contra o a favor de las leyes, utilizando la teoría de la renta diferencial. Entonces, bueno, no es que Ricardo un día se levantó y dijo, ay, voy a formular la teoría de la renta diferencial, sino que, bueno, tiene que ver con el debate del momento y además tampoco está claro que haya sido Ricardo el primero que lo planteó. De hecho, Ricardo mismo dice que no, que había sido Malthus. Así que, bueno, yo no sé, ¿ustedes lo vieron alguna vez, la teoría de la renta diferencial, en alguna materia? Yo la verdad que no. ¿No? Bueno, por antes se veía no sé, en mi época que había CBC, se veía en el CBC una versión medio, qué sé yo, así. No se asusten. Yo les escribí todo en el PowerPoint para que lo tengan escrito, pero no se asusten de, de todas estas letritas y todo. Está en cualquier libro, creo, de microeconomía, o no sé, yo lo vi en la carrera, no me acuerdo, la verdad, me acuerdo de haberlo visto, bueno, en el CBC, no sé si en microeconomía 1, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, está en medio de todos los manuales. La teoría de la renta diferencial básicamente va a decir que a medida que yo agrego nuevas tierras a la producción agrícola, esas tierras rinden cada vez menos. O sea, muy a grandes rasgos dice eso. Para que se entienda el grafiquito este, en el eje horizontal tenemos la cantidad de tierra cultivada, medida en hectáreas, o sea, el tramito A es la primera hectárea que entra a la producción agrícola, el tramito B es la segunda, etcétera, etcétera. Entonces, y están ordenadas en orden de fertilidad, o sea, la hectárea A es la más fértil, la que le sigue es la B, que es un poco menos fértil, la que le sigue es la C, que es un poco menos fértil, y así siguiendo. En el eje vertical está la producción de trigo medida en toneladas, o sea, es una medida física, no es el valor del trigo, no está medido en precio, sino en cantidad, en toneladas de trigo. Entonces, Ricardo va a suponer que en cada hectárea se utiliza una cantidad fija de semillas y un solo trabajador. Entonces, va a decir, bueno, si tenemos que se cultiva solo la tierra A, la producción de trigo va a ser GA. A ver, se los puse acá. El numerito, para que se entienda. WR es el salario real, ahí se los puse, el salario real fijo, es la cantidad, está todo medio en trigo en el eje vertical, entonces W es la cantidad de trigo que consume un trabajador, digamos. El salario real en general se considera de subsistencia, es la cantidad de trigo que el trabajador necesita para subsistir. Y pi va a ser el beneficio del capitalista. Y GA la producción de trigo de la hectárea A, GB la producción de trigo de la hectárea B, etc. Así que bueno, si está en producción solo la hectárea A, la producción de trigo va a ser GA, el salario va a ser el cuadradito ese donde está la mayúscula, que queda entre O, WR, o sea, el cuadradito chiquito de abajo, va a ser lo que va al trabajador como salario de subsistencia. El beneficio del capitalista es lo que le sigue, el rectángulo que le sigue, y el rectángulo sombreado es lo que le queda como renta de la tierra al propietario de la tierra.
Entonces, si se cultivan en cambio las rentas, las hectáreas A y B, la producción de trigo va a ser en los dos barras, esas verticales, la producción de trigo total GA y GB. Si se agrega la hectárea C, la producción de trigo total de la economía va a ser el área de las tres barras, GA, GB y GC, y así sucesivamente. Ahora, cuanto más nos movemos a lo largo del eje T, aumentamos la producción, pero cada vez menos porque a medida que vamos agregando nuevas hectáreas en la producción, esas hectáreas nuevas son cada vez menos fértiles, la fertilidad es decreciente. Así que bueno, el salario, como les decía, es de subsistencia. Entonces, bueno, si se cultiva hasta la hectárea E, digamos, el productor de la tierra menos fértil va a tener la ganancia G menos E, o sea, el rectangulito blanco, digamos, arriba donde está la E mayúscula. Esto se lo pueden leer con calma después en su casa, si no se entiende bien o me preguntan, o encontrarlo en cualquier libro. Mi objetivo no es tampoco enloquecerlos con las letritas y la geometría, pero que se intente entender la idea general. Entonces, lo que sí se ve es que si se cultiva hasta la hectárea E, que es la menos fértil, el productor va a tener la ganancia G menos WR. Ahora, si no estuviese la renta, imagínense que lo sombreado no está sombreado, que es blanco. ¿Qué es lo que pasa? El salario es de subsistencia para todos, entonces lo que le queda al capitalista sería mucho más en la tierra A que en la tierra E, porque es más fértil la tierra. Si yo en la tierra A produzco 100 toneladas y al trabajador le tengo que dar una, y en la tierra produjo, no sé, 50 toneladas y al trabajador también le tengo que dar una, porque el salario es el mismo para todos, porque es el de subsistencia, a uno le quedan 49 toneladas y al otro 99 toneladas. Mucha más ganancia, a pesar de que los dos usaron la misma cantidad de trabajadores y la misma cantidad de semillas. ¿Por qué? Porque la tierra es mucho más fértil. Entonces, eso sería si los productores no tuviesen que pagar una renta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En una economía competitiva, en una economía, primero, donde los capitalistas no son los dueños de la tierra, sino que son los terratenientes, y además es competitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay mucho más lo que puedo producir en las tierras fértiles que en las que son menos fértiles, todos los productores van a competir por alquilar o por producir en la tierra más fértil. Entonces, el terrateniente dueño de esa tierra más fértil va a poder pedir una renta mayor. Entonces, lo que dice Ricardo es que en una economía competitiva, todos los productores van a terminar con la misma tasa de ganancia, que es pi, y la utilidad adicional de las tierras más fértiles se va a convertir en la renta de los terratenientes. En realidad, gracias a la competencia entre los capitalistas, los terratenientes van a tener posibilidad de pedir una renta mayor en las tierras más fértiles, y entonces la cosa va a terminar con los trabajadores con salario de subsistencia en todas las tierras, la tasa de ganancia uniforme para todos los productores, los capitalistas, digamos, los emprendedores agrícolas, y rentas más altas para los terratenientes dueños de las tierras más fértiles y rentas más bajas para los demás. Y la tierra marginal, en cambio, no paga renta para Ricardo, que esto es una crítica que se le hizo, de por qué la tierra marginal no paga renta, o sea, pagarán menos renta que las demás. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto que más o menos encuentran en cualquier manual? Bueno, una aclaración aparte de esto. Es que yo les dije que Ricardo suponía que cada tierra usa la misma cantidad de semilla y un trabajador, y lo que íbamos ordenando eran las distintas áreas de tierra, de la más fértil a la menos fértil. Hay otra teoría de la renta diferencial intensiva, donde Ricardo, en vez de explicar lo que dijo recién, que es la teoría de la renta diferencial extensiva, dice, ¿qué pasa cuando tengo la misma hectárea, pero a esa misma hectárea le agrego cada vez más trabajadores y más semilla? No lo vamos a ver, pero es análogo, pasa un poco lo mismo. Cada trabajador adicional en la misma hectárea agrega productividad, pero cada vez menos. O sea, si yo tengo una hectárea, con un trabajador produzco una cantidad, le agrego un trabajador más, voy a producir un poco más, le agrego un tercer trabajador, voy a producir más, pero a medida que se agregan trabajadores, ese aumento cada vez es menos. Es lo mismo, pero bueno, fijando la cantidad de tierra y agregando trabajadores o maquinaria. Pero bueno, eso es una salvedad, se llama teoría de la renta diferencial intensiva. Bueno, entonces, como les decía, Ricardo dice que la última
hectárea en entrega de producción, que es la menos fértil, no paga renta, y de esto él deduce que en realidad la renta no entra en el costo de producción. Que en realidad los beneficios de los capitalistas primero son la magnitud residual que se determina en el rendimiento de la tierra marginal, en la menos fértil. Yo tengo la tierra menos fértil, la barrita ahora les retrocedo para que vean. Acá en estos momentos me gustaría tener un pizarrón. La barra correspondiente a la hectárea E, digamos, ahí, bueno, la tierra esa no paga renta, entonces lo que queda sacando el salario de subsistencia del trabajador es el beneficio del capitalista. ¿Cómo? Por la competencia, todos tienen el mismo beneficio, eso quiere decir que el rendimiento de la tierra marginal es la que determina el beneficio del sector agrícola. Y en la parte del excedente, y es, digamos, la parte del excedente que no se absorbía por la renta de la tierra. Entonces, los salarios están determinados a nivel de subsistencia, no se pueden modificar, y el conflicto, digamos, va a ser entre los terratenientes y los capitalistas. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la renta, se reducen los beneficios, los salarios no se pueden reducir porque ya están en el nivel de subsistencia, o sea, eso está fijo, y viceversa. Si se reduce la renta, aumentan los beneficios. Entonces, y la otra cosa que va a decir Ricardo es que cada vez que se ponen en cultivo tierras cada vez menos fértiles, aumenta la renta en relación al beneficio. Porque, fíjense que, acá, si yo cultivo solo hasta D, tengo una proporción entre renta y beneficio, o sea, que la proporción cambia entre renta y beneficio en cada una de estas barritas, digamos. Entonces, lo que dice Ricardo es que a medida que se ponen en cultivo cada vez tierras menos fértiles, aumenta la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuando con el desarrollo económico va aumentando la demanda de alimentos, yo tengo que expandir los cultivos, es decir, tengo que poner en producción tierras cada vez menos fértiles, eso me hace aumentar la renta en las tierras ya cultivadas y reduce los beneficios de los capitalistas. Y esto frena el proceso de acumulación, porque los que invierten para Ricardo en la economía, los únicos números son los capitalistas. Entonces, todo esto que vimos recién, y esto es lo que me interesa, tal vez si algo de la geometría de la cuestión no se entendió, lo podemos ver en otro momento, o si quieren se lo miran tranquilos en su casa y me lo preguntan la próxima si no se entendió, o me lo preguntan por mail y lo trato de explicar de otra manera, o de recomendarles algún manual donde esté explicado. Es una cosa que uno cuando la ve la primera vez tal vez queda un poco así, bueno, pero a lo que me interesa que saquen de esto es que Ricardo todo esto que hace, lo hace para defender la libre importación de granos. ¿Qué dice? Si yo tengo libre importación de granos, me evito la necesidad de poner a producir tierras cada vez menos fértiles. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, me puedo producir tierras cada vez menos fértiles, a fin de cuentas, lo que estoy haciendo es aumentar la renta de los capitalistas en detrimento del beneficio, la renta, perdón, de los terratenientes en detrimento del beneficio de los capitalistas, pero como los capitalistas son los únicos que invierten, si reduce el beneficio, entonces se reduce la acumulación de capital. O sea, afecta a la economía, afecta al desarrollo de la economía, esta cosa de evitar la importación de granos. Entonces, a eso iba Ricardo con la teoría de la renta diferencial. Vamos a buscar un argumento a favor de la libre importación de granos. Y en realidad, todos estos autores que nombré antes que usan la teoría de renta diferencial, la usan dentro del marco de esta discusión, de la ley de granos. Así que bueno, esta es la teoría de la renta diferencial. Y ahora quería pasar a la tasa de ganancia, que es, el salario es lo menos tal vez conflictivo, porque para Ricardo va a ser el de subsistencia. Entonces, cuando él distribuye, cuando él discute más la renta y la ganancia, y el salario no se discute tanto porque va a ser el salario de subsistencia. Ricardo es complejo como autor, o sea, en general, tal vez a veces cuando se explica, se simplifica bastante. Lo podría haber hecho, lo que pasa que, aunque a veces estos problemas son difíciles de entender, aún para los que estudian esto como un trabajo, digamos, en los que se dedican a Ricardo, etc.
pero quiero que como que sepan que están estos problemas, en qué contexto Ricardo escribió lo que escribió. Después, obviamente, si uno quisiese estudiar en profundidad cada una de estas cuestiones, podría, y le llevaría un montón de tiempo. Entonces, pero bueno, yo quiero que la teoría de la renta diferencial, que si no la vieron la van a ver seguro en alguna materia, y parece como que salió de la nada, que ustedes sepan en qué contexto se elaboró, que se elaboró con una finalidad política, digamos, de defender o estar en contra de una cierta ley, o sea, de una medida de política económica, digamos, que surgió en un cierto momento histórico en varios autores y no solo en Ricardo. Eso es como lo que más me interesa. Obviamente me interesa que también entiendan el concepto general de la ley de los rendimientos decrecientes, pero miren el esquema con calma en casa, en sus casas. No me acuerdo si en el manual de Roncalli está explicado, ¿alguien lo llegó a leer para hoy? No me acuerdo si está explicada bien así la teoría de la renta diferencial con todo el grafiquito y todo. Pero bueno, si no, yo les puedo buscar algún lugar donde esté explicado. Bueno, entonces, ahora yo quería pasar al tema de la tasa de ganancia porque se relaciona con lo que venimos hablando de la renta de la tierra y porque es clave para la teoría ricardiana. Además, cronológicamente, esta es una cuestión en Ricardo que precede a la teoría del valor, que es una de las contribuciones más importantes de Ricardo, pero bueno, antes que eso vino todo esto, que son todos sus, bueno, y antes de eso las cuestiones monetarias que no estamos tratando, pero que vinieron antes todavía. Entonces, todo eso que dije antes también se lo dije porque tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Bueno, yo les había dicho en su momento que en general, cuando hablamos de economía clásica, bueno, no hay un acuerdo sobre qué es la economía clásica ni quiénes son los economistas clásicos, pero que a mí me gusta, la definición que me gusta, la que yo tomo, es la de teorías del excedente, o sea, los autores que estudian cómo se produce el excedente y cómo se distribuye el excedente entre las distintas clases sociales. O sea, me parece que es tal vez la definición que engloba mejor a todos estos autores. Y bueno, la primera teoría del excedente que plantea Ricardo está en el Essay on Profits, que es esta obra de 1815, donde Ricardo presenta un modelo que Sraffa llamó el modelo de puro trigo. Puro trigo porque asume que la agricultura es el único sector en la economía y mide todo en cantidades de trigo. Asume que está solo la agricultura y que se produce solo trigo, entonces todo está medido en cantidades de trigo. Los insumos son semillas de trigo, el producto es el trigo, el salario, que es el alimento de los trabajadores, es trigo, o sea, todo se determina en trigo. Y eso es interesante porque a Ricardo le elimina el problema que yo les dije que va a tener después, el de encontrar una medida del valor, porque todo está medido en trigo. Como hay un sector solo y solo se produce trigo, todo está medido en trigo. Y además el trigo es lo que los trabajadores consumen como salario. Bueno, el trigo tiene la ventaja de constituir el medio de subsistencia de los trabajadores, entonces que también el salario se puede medir en trigo. Entonces, bueno, en este Essay on Profits, Ricardo va a presentar este modelo que Sraffa llama de puro trigo, en el cual a largo plazo opera la ley de C, es decir, que no puede haber un exceso generalizado de oferta. Ricardo supone que no hay capital fijo, que hay solo capital circulante, es decir, no hay maquinaria, digamos, se produce solo con los insumos que son las semillas y la otra componente de capital circulante son los salarios de los trabajadores, que también están medidos en cantidades de trigo. Supone que los salarios están a nivel de subsistencia y, como les decía, que los bienes salarios están compuestos únicamente por trigo. Por eso se llama modelo de puro trigo, ¿no? Todo está expresado en toneladas de trigo. Así que bueno, lo interesante de esto es que, como les decía, él va a poder calcular, por ejemplo, la tasa de ganancia, todo, sin tener que medir de ninguna manera que no sea el trigo el producto de la economía. Entonces, esto tampoco se asusten, porque no es para que se estudien el modelito, es porque para que le interesa, quiero que lo tengan y que lo puedan ver, pero no es para que se estudien este modelito, que les puse eso. Yo siempre, aparte de estos PowerPoint, los hice como muy detallados porque
En las clases virtuales es como, a mí me parece que un poco se pierde a veces al no tener pizarrón, y bueno, yo no sé si ustedes están tomando, no sé lo que hacen. Entonces, estos PowerPoints tal vez tienen como un exceso a veces de detalle, o de, en este caso, de presentaciones, etcétera, que, bueno, normalmente en una clase normal tal vez ni estaría, ¿no? Yo lo haría así nomás en el pizarrón para ilustrar lo que estoy diciendo, y nada más. Entonces, tal vez uno lo ve así en PowerPoint y piensa que es como esencial aprenderse este modelito. Bueno, no. O sea que, bueno, este formato de clase hace eh, bueno, que estén estos PowerPoints que son tal vez mucho más exhaustivos de lo que sería una clase normal, digamos. Pero bueno, el modelo de puro trigo de Ricardo, acá les puse todo, tiene, bueno, un salario que está expresado en trigo, el salario por trabajador que está fijo en el nivel de subsistencia, L es la cantidad de trabajadores empleados en la producción de trigo, Y el producto, la cantidad de producto, que también es trigo. Entonces, W por L es el salario multiplicado por la cantidad de empleados, es el monto de salarios totales de la economía, monto total de salarios adelantado por los capitalistas, Y, que es el producto menos el monto total de salarios, es el producto neto del excedente, es decir, lo que queda del producto después de haber pagado los salarios. Entonces, la tasa de ganancia va a ser el excedente sobre el capital adelantado, ¿no? Es una magnitud relativa. Ahí se las puse, el excedente que es Y menos WL, o sea, lo que excede el costo de reproducción de la economía sobre los salarios adelantados. Toda esa manipulación algebraica que termina en que pi es la productividad del trabajador, o sea, la cantidad de producto en la cantidad de trabajadores, toda esa manipulación algebraica, esto que les dice, le decir simplemente la definición de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es lo que gana el capitalista con respecto a lo que invirtió. Lo que invirtió son los salarios, W sobre L, y lo que le queda es Y menos W sobre L. Eso es simplemente R, la tasa de ganancia. Después de estas manipulaciones que les muestro ahí, diciendo que pi es la productividad del trabajador, o sea, el producto por trabajador, llega a esta fórmula de la tasa de ganancia expresada como pi menos W sobre W. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Este simple modelo de puro trigo de Ricardo. Bueno, que muestra que la tasa de ganancia varía directamente con los cambios de la productividad e inversamente con los salarios. Porque es interesante, porque justamente esto era lo que Ricardo quería explicar, cómo se distribuye el excedente y qué relación hay entre las distintas formas, entre las distintas componentes, ¿no? Que son beneficios, salarios y renta. Entonces, acá lo que se ve es que hay una relación inversa entre beneficios y salarios, es decir, que si aumentan los salarios, se van reducidos los beneficios del capitalista. Eso era una de las cosas que quería mostrar Ricardo. Bueno. ¿Esto para qué lo utiliza Ricardo? Dice, bueno, porque en realidad la tasa de ganancia, así como la definí en el S Profits, en la agricultura, determinaba la tasa de ganancia de toda la economía. ¿Por qué? Dice, primero, porque en una economía competitiva la tasa de ganancia entre todos los sectores es la misma. Ese es el razonamiento que había hecho Adam Smith, si se acuerdan, por la competencia entre capitalistas, el capital se va a mover a los sectores más rentables y la tasa de ganancia va a terminar siendo uniforme en toda la economía. Entonces, ¿por qué decía esto Ricardo? Decía, bueno, es que en agricultura la misma mercancía, el trigo, constituye el producto y el capital, concebido como medio de subsistencia de los trabajadores. En ningún otro sector pasa que el producto y el salario son el mismo producto, digamos. Si yo tomo el sector, no sé, que produce viromes, el producto es la virome, pero el salario es trigo. Entonces, en el único sector en donde coincide físicamente el bien de subsistencia del trabajador con el producto es en el sector agrícola. Entonces, en ese sector, en el sector agrícola, la tasa de ganancia depende solo de las condiciones físicas de producción. Entonces la tasa de ganancia queda determinada solo por las condiciones físicas de producción, y como la tasa de ganancia es la misma en todos los sectores de la economía, entonces necesariamente todos los otros sectores tienen que tener esa tasa de ganancia. Entonces, es la tasa de ganancia del sector agrícola la que determina la de toda la economía. Entonces, fíjense cómo como que se va ampliando desde que partió Ricardo a mostrar con la teoría de la renta diferencial que si se ponen más tierras en cultivo,
entonces termina bajando el beneficio de los capitalistas y eso termina afectando la acumulación de capital, esto viene amplificado si yo le agrego más sectores a la economía. ¿Por qué? Porque como la tasa de ganancia fija, la tasa de ganancia para todo el resto de los sectores, si yo pongo tierras menos fértiles en producción y bajo el beneficio de los capitalistas del sector agrícola, en realidad estoy bajando el beneficio de los capitalistas de todos los sectores económicos. Entonces afecto la tasa de acumulación de la economía en general. Y eso es justamente por esto, porque esta idea de que de la tasa de ganancia en la agricultura que determina la tasa de ganancia de toda la economía. Es una idea que ya en los principios va a estar de una forma mucho más vaga que en los escritos anteriores. Esto va a ser muy criticado. Por ejemplo, Malthus va a decir que no, que así como la tasa de ganancia de agricultura influye en los otros sectores, lo mismo vale al revés, que el sector agrícola no es cualitativamente distinto al resto. Bueno, Malthus y Ricardo eran amigos, pero en realidad en cuestiones económicas siempre miraban distinto y hay muchísima correspondencia entre los dos. Acá les pongo algunas de las críticas de Malthus. En realidad, Malthus además una de las cosas que decía es que los bienes salarios no son solo trigo. Entonces, que todo lo que decía Ricardo queda invalidado solo con eso ya, porque en realidad los salarios no ser solo trigo, todo su razonamiento, el modelo puro trigo, etcétera, no tenía razón de ser, sobre que la agricultura no es un sector especial. Pero bueno, lo que le interesaba a Ricardo de esto es poder calcular la tasa de ganancia sin conocer los precios relativos de la economía, porque todo está expresado en cantidades físicas de trigo. En el essay, Ricardo presenta una tabla con un ejemplo en el que muestra cómo se calcula la tasa de ganancia del sector agrícola, cómo cambian las rentas y los beneficios al poner cada vez tierras menos fértiles sin producción. O sea, realmente en el essay relaciona la teoría de los rendimientos decrecientes que había formulado antes con toda esta cuestión. Iba a decir, bueno, justamente que pongo cada vez menos tierras fértiles en producción y entonces aumentan las rentas, disminuyen los beneficios de los capitalistas, me va a dar ejemplos numéricos y todo. Ahora, el problema del valor va a surgir cuando considere una economía con más sectores económicos y tenga que sumar cantidades heterogéneas, porque ahí lo que va a tener que hacer es buscar una forma de medir, de darle valor a los productos, de ponerle precio a los productos. Pero a ver, no es que Ricardo no se dé cuenta de que esto es muy restrictivo, simplemente que quería intentar, bueno, este problema que tiene con lo del valor, medir todo en algo que en este caso es el trigo. Y en los principios, que al principio iban a ser una extensión del S&M Profits, lo que hace es abandonar todo este modelo de medir todo en trigo por la teoría del valor de trabajo. Modelo, no me refiero a modelo como modelo matemático, digamos, sino como a simplificación de la realidad, ¿no? Entonces lo que va a intentar hacer es decir, bueno, en vez de medir todo en trigo, que no se puede, por otros sectores lo que va a hacer es medir todo en trabajo, utilizar la teoría del valor, trabajo, ¿no? Va a medir todo en cantidad de horas de trabajo necesario para producir a los bienes. Ese modelito que les puse antes no es un modelo que hizo Ricardo, lo hizo Rafa en su introducción, intentando ilustrar lo que decía Ricardo, digamos, pero no es un modelo en el sentido que tal vez se entiende hoy, que es un sistema de ecuaciones, que tiene una solución de equilibrio, o no tiene una solución de equilibrio, etcétera. Es, digamos, una ecuación que ilustra lo que dice Ricardo, nada más. Rafa dijo, bueno, yo de esta manera puedo ilustrar mejor que para mí Ricardo quiso decir. Es simplemente eso. Por eso les digo que no es esencial, que yo se los puse por si a alguien les resulta más fácil entenderlo con esas ecuaciones. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil, pero la idea que quiero que se lleven es, bueno, la idea esta de utilizar la teoría de la renta diferencial para la determinación de la ganancia de la economía, bueno, cómo se relacionan estas dos cosas. Entonces, como les había comentado, Ricardo lo que va a querer es explicar la distribución entre distintas clases sociales. Bueno,
¿Cómo es la cuestión de la distribución en el S&P Profits? Bueno, si las tierras fértiles no fuesen escasas, no habría renta. La renta tiene lugar justamente porque las tierras más fértiles no son suficientes para satisfacer la demanda de trigo, entonces es necesario recurrir a tierras cada vez menos fértiles. Entonces, si ante el aumento de la población y de la riqueza se pudiesen poner siempre en producción más tierras igualmente fértiles, o sea, si no hubiese escasez de tierras, entonces las rentas y las ganancias se mantendrían constantes, ¿no? Acá se lo puse, ¿no? Saqué la cita de Ricardo. Entonces los rendimientos decrecientes podrían postergarse si se incrementase la productividad por trabajador. Ricardo implícitamente muestra que no considera que igual que este efecto pueda llegar a compensar la fertilidad creciente de las tierras, pero bueno, lo que muestra en el S es que dada una cierta cantidad de producto y con salarios a nivel de subsistencia, la renta y el beneficio de los capitalistas varían en dirección inversa, ¿no? La renta no es excedente, no es una creación de valor, es en cambio una parte del ingreso o del excedente ya creado, algo que se sustrae al excedente. Acá se los puse. La renta, en todos los casos, es una porción de los beneficios obtenidos previamente en la tierra, no es una nueva creación de ingreso, es una parte del ingreso ya creado. Es decir, no es una creación de valor, es simplemente una parte del excedente que se sustrae. Y una vez que dice esto, Ricardo, después ya en los principios no se va a dedicar tanto a la renta. Entonces, bueno, recapitulando un poco, porque entiendo que la cuestión es un poco compleja. Por un lado, Ricardo sostiene que en una economía capitalista no puede haber dos tasas de ganancia diferentes entre distintos sectores. Entonces, acepta la teoría de Smith de una uniformidad entre las tasas de ganancia de todos los sectores. Como en la agricultura, la tasa de ganancia está dada por las condiciones de producción, la tasa de ganancia de las manufacturas debe adaptarse a ella a través de variaciones en los precios relativos. La agricultura entonces es la que determina la tasa de ganancia porque es el único sector que tiene la particularidad de que el capital y el producto están constituidos por el mismo bien que es el trigo. En los demás sectores, el producto es otra mercancía que va a requerir al trigo como capital circulante, como salario, pero entonces no se va a poder medir el excedente ni la tasa de ganancia sin conocer los precios relativos entre el producto de ese sector manufacturero y el trigo. Si yo quiero medir cuál fue mi ganancia en producir viromes, tengo que decir, bueno, produje 20 viromes, les pagué una X cantidad de trigo a los trabajadores, pero ¿cómo resto de los 20 viromes la cantidad de trigo? Tengo que ponerle un precio a los viromes y un precio del trigo para hacer la cuenta, digamos. No puedo hacer 20 viromes menos 3 kilos de trigo, porque no se puede hacer la cuenta así. Tengo que ver cuál es el precio o valor o lo que sea de 20 viromes y el de los 3 kilos de trigo, y ahí puedo hacer la cuenta. Entonces, no puedo determinar la tasa de ganancia de un sector en general sin conocer los precios relativos entre el producto de ese sector y el trigo. El único sector en el que puedo hacer eso es en el sector agrícola. Si no, hay que poder medir cantidades heterogéneas, para lo que se requiere una unidad de medida. Y ahí es donde va a entrar el tema de cómo se calcula y cómo se mide, con qué unidad se mide el valor de cambio. Y en los principios adopta ya les adelanté la teoría del valor de trabajo. Entonces, en los demás sectores, el ajuste de la tasa de ganancia se va a hacer a través de modificaciones en los precios relativos a la tasa de ganancia de la agricultura. Ricardo, con la explicación de la caída de los beneficios de los capitalistas a medida que la economía crece y que hay que poner más tierras en producción, provee una explicación a la tendencia a caer de la tasa de ganancia distinta a la de Smith, que explicaba la tendencia a que cayese la tasa de ganancia por la mayor competencia entre capitalistas a medida que se desarrollaba el sistema. A medida que progresa la economía hay cada vez mayor competencia entre capitalistas y tiende a caer la tasa de ganancia. Bueno, Ricardo lo explica por otro lado, por el hecho de la caída de la tasa de ganancia en el sector de la agricultura. Así que bueno, este es a grandes rasgos todo lo que es Ricardo antes de los principios, digamos. A ver, todo esto que dije hasta ahora en general, en los cursos de teoría económico no se estudia, tal vez solo la teoría de la renta diferencial. Porque es súper complejo. Yo siempre dudo si está bien o no que yo se los trate todos estos temas. Sobre todo porque antes tal vez esta materia estaba más al final de la carrera, está muy al principio, y
sé que es complejo, pero igual yo, no sé, por ahora sigo apostando a hablar de esto. Si no, uno podría empezar directo con lo que voy a empezar ahora, que es la teoría del valor, pero bueno, me parece como interesante tener un panorama completo del autor y de dónde vienen las ideas del autor y el contexto en el cual se crearon. Pero bueno, no se asusten de todo lo que les voy a decir. En Roncaglia hay bastante de todo esto, si no me equivoco. Así que bueno, ahí también pueden tener otra visión. También hay muchos otros manuales. Yo les subí otros manuales, les digo por si quieren mirar algún otro manual también. Pero bueno, Ricardo es complicado. Así que bueno, ahora vamos a pasar ya a los principios, a la cuestión de la teoría del valor, de la teoría del valor-trabajo, que igual no es una cosa simple. Justo estaba mirando por otra cosa, porque bueno, tengo que dar este curso, les decía, a alumnos que no son de economía, y entonces vi que tengo unos ayudantes que no conozco, y que les dan clase antes de que les dan los temas, los ayudantes antes de que yo les dé las clases teóricas. Y les hacen ver un video sobre Ricardo, un videíto de YouTube que dura 7 minutos, y es así. Dice, bueno, las contribuciones de Ricardo son la teoría de la renta diferencial, y más o menos hacen ese grafiquito que se explica. La teoría del valor trabajo es tal cosa, pero no sé, no, si uno no ve más o menos de dónde viene y en qué contexto de qué contexto histórico y económico surgió todo esto, a mí me parece como medio entonces prefiero tal vez que sea un poquito más complejo de entender, pero bueno, siempre sabiendo que es un autor muy complejo y que es normal que sea complicado de entender y que para mí también es difícil. Yo agarro a Ricardo, me lo pongo a leer y también me cuesta entender y tengo que leer varias veces algunas partes, no es que uno agarra y lee y ya está, es complicado para todos, entonces no se asusten tampoco porque les parece complejo, porque no se entiende. Pero bueno, yo igual prefiero como que todo esto ustedes lo vean. Así que bueno, seguimos con la teoría del valor, la teoría del valor trabajo, que, como les decía, Ricardo dice, bueno, hasta acá todo bien, si tengo solo el sector agrícola, puedo medir todo en trigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo distintos sectores económicos? La determinación de la tasa de la ganancia en el S&P Profit dependía del supuesto de que los salarios estaban compuestos solo por trigo. Pero bueno, en realidad Ricardo sabía que esto no era así, y entonces, bueno, los principios va a intentar abandonar, bueno, esta idea de un único sector y de un único bien que compone a la canasta de los trabajadores, porque bueno, consumen solo trigo, y ahí es cuando va a tratar de adoptar como medida de todo, del producto, del valor de los bienes, la teoría del valor del trabajo. Porque decir, bueno, si los salarios están compuestos por más bienes, vestimenta, etcétera, no es ya posible calcular la tasa de ganancia ni siquiera del sector agrícola sin conocer los precios relativos de la economía. Para calcular los salarios adelantados por los capitalistas, tengo que medir los distintos bienes que componen la canasta de subsistencia en alguna unidad homogénea. Como les decía antes, si tengo piromes es el producto y vestimenta y trigo en la canasta básica, si yo produje 50 viromes y al trabajador le di una remera, un pantalón y 3 kilos de harina, para saber cuánto gané, necesito medir de alguna manera homogénea las 50 viromes, la remera, el pantalón y los 3 kilos de harina, si no, no puedo calcular nada. Esta cosa de buscar, otra cosa que me interesa es que esta cosa de buscar una medida homogénea, etcétera, es algo tal vez ahora en economía dice, bueno, el precio, todo se mide un precio monetario. Bueno, pero esto no es algo que era tan natural, que surgió tan naturalmente en el pensamiento económico. ¿Por qué? Porque la moneda también cambia de valor. Y ese es un problema que va a tener Ricardo, y ahora lo vamos a ver, y no solo Ricardo. Entonces, bueno, es un problema que tal vez hoy uno no se plantea, pero el problema de una unidad de medida homogénea del valor de los productos fue todo un tema en la historia del pensamiento económico. Así que, bueno, va a tener el problema va a decir, sin embargo, que el principal componente de los
los salarios es el trigo, pero bueno, le va a surgir el problema de medir todo en algún unidad homogénea. Y además, Ricardo había dicho que el sector agrícola, cosa que después va a abandonar, o que la tasa de ganancia del sector agrícola determinaba la de los otros sectores de la economía. Pero bueno, entonces hay que explicar cómo es que en los demás sectores de la economía los precios se van moviendo a un cambio en el costo del trigo. Entonces, bueno, ese va a ser otro de los problemas. Entonces, lo que va a intentar buscar Ricardo en los Príncipes es medir el producto de alguna manera independiente de la distribución y relacionar los precios relativos de los productos con la dificultad de producción. No como tal vez se hace en la teoría contemporánea, donde los precios tienen que ver con la utilidad marginal, etcétera, sino con la dificultad de producción. Esa es una cosa característica de la economía clásica. Los precios, de alguna manera, están relacionados con la dificultad de producción del bien, no con cuestiones de utilidad subjetiva. Y esas dificultades de producción pueden ser la cantidad de trabajo necesario para producirla, o como en Adam Smith, la suma de los salarios, de la renta y de la ganancia del capitalista, pero bueno, son dos cosas que tienen que ver con el lado de la producción del bien, no con la determinación del valor por algún tipo de utilidad subjetiva del consumidor, como tal vez se hace en la teoría contemporánea. Entonces, por un lado va a haber dos cuestiones distintas, de esto Roncaglia habla. Por un lado, va a estar qué es lo que determina el valor de la mercancía, que Ricardo va a decir que es el trabajo, y por otro lado, cómo se mide ese valor, de qué manera se puede medir qué es lo que determina la distribución del excedente. Un segundo que voy a cerrar acá porque hay un poco de ruido ambiente, voy a cerrar la puerta. Así que bueno, de nuevo, formalistas, pero no se preocupen. Yo, si las pongo todas las formas, es porque pienso que sirven para ilustrar mejor lo que estoy diciendo, no porque se las tienen que aprender. Bueno, entonces, les decía que en la primera edición de los Príncipes, Ricardo ya adopta la teoría del valor del trabajo, es decir, que va a decir que lo que determina el valor de un bien es el tiempo de trabajo necesario para producir ese bien. Va a aclarar que esto vale para los bienes que se pueden reproducir, no para bienes no reproducibles, como por ejemplo obras de arte. Dice, bueno, si tengo una obra de arte, el valor de esa obra de arte simplemente está determinado por la interacción entre la oferta y la demanda, que la demanda, en realidad la oferta es única de un bien. Si hay un cuadro, un Picasso, bueno, el precio simplemente lo va a determinar cuánto está dispuesto a pagar el que lo quiere comprar por ese cuadro. Pero para los bienes reproducibles, lo que determina su valor es la cantidad de trabajo necesario para producirlos. La teoría del valor del trabajo es válida aún en presencia de rentas y de beneficios positivos. Recuerden que Adam Smith decía que la teoría del valor del trabajo era válida solo en una sociedad primitiva. Ricardo va a decir que no, que es válida siempre, que el valor anual de la producción es igual a la cantidad de trabajo utilizada en la economía en ese lapso de tiempo, que depende de la cantidad de trabajadores empleados en el sistema productivo. Y el excedente va a ser calculado como la diferencia entre el valor del producto y el valor de los medios utilizados en la producción, que también se va a expresar en trabajo. Entonces, la tasa de ganancia se va a terminar calculando como el cociente entre dos magnitudes expresadas en tiempo de trabajo. Todo va a estar expresado en tiempo de trabajo. En este caso, la tasa de ganancia se determina como la relación entre el total del trabajo del país y el trabajo necesario para producir los insumos para ese trabajo. Entonces, según esta teoría del valor del trabajo, la relación de intercambio de dos mercancías va a corresponder a la relación entre las cantidades de trabajo requeridas para la producción de cada una de ellas. Por ejemplo, si tenemos un bien A, que suponemos que no paga renta, y que para producir una unidad utiliza la cantidad, el día de trabajo, entonces su precio va a ser el que les puse acá, el salario por la cantidad de trabajo A más la tasa de ganancia por la cantidad de trabajo A, donde W es el salario, L la cantidad de trabajadores empleados en la producción de A y R la tasa de ganancia. Si hacemos lo mismo para un bien B, tenemos la misma formulita para por B, y si
y si vimos las dos ecuaciones, obtenemos que el precio relativo de los bienes, el precio A sobre el precio B, es la cantidad de horas necesarias para producir A sobre la cantidad de horas necesarias para producir B. Ahora, ¿por qué me dio esta cuenta? Porque R, no hay RA y RB en cada fórmula. Fíjense que la fórmula del precio de A está constituida por cuál fue el costo en trabajo para producirlo y cuál es la ganancia. R, no dice R subíndice A. ¿Por qué? Porque R, la tasa de ganancia, es un informe de toda la economía para Ricardo. Lo mismo que el salario, no dice W y subíndice A y B, porque el salario es el salario de subsistencia en toda la economía. Por eso, porque el salario es el de subsistencia y la tasa de ganancia es uniforme, obtenemos que la relación entre los precios de dos bienes es la misma que la relación entre los trabajos necesarios para producirlos, el tiempo de trabajo necesario para producirlos. Entonces, esto que vale para dos bienes, bueno, se podría generalizar. No tienen por qué aprenderse, como les decía, estas fórmulas, simplemente es lo mismo que el ejemplo del castor y el ciervo de Adam Smith, digamos. Si cazar un castor me lleva 2 veces, si en el tiempo de caza un ciervo cazo 2 castores, entonces un ciervo se intercambia por un castor. Es eso, expresado en formulita. Solo que esto me sirve nada más para expresarlo así, nada más para que se vea que ese resultado depende del hecho que la tasa de ganancia es uniforme en toda la economía y el salario es el mismo de subsistencia en toda la economía. Que en una economía no primitiva, como la Adam Smith, este resultado depende de esas dos cosas. Para eso sí debe expresarlo como lo expresé, pero el concepto es el mismo de Adam Smith, digamos. Ahora, bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, Ricardo va a decir que la teoría del valor de trabajo vale, al contrario de lo que decía Smith, también cuando vienes de capital. Ahora, en la sección 3 del capítulo sobre el valor, si lo leyeron, Ricardo retoma el ejemplo del castor y del ciervo para mostrar esto, que la teoría del trabajo va a valer también en una sociedad no primitiva, aunque haya propiedad privada de la tierra y capital. Entonces, recurre a este ejemplo de la riqueza de las naciones, y resalta, primero, que aún en una sociedad primitiva, para cazar es necesario contar con algún tipo de arma, que sería el capital, digamos. Que no es que porque la sociedad sea primitiva no hay capital, porque con algo lo tienen que cazar al castor y a los ciervos, esas tribus o esos cazadores. Entonces, dice, el valor del castor y el valor del ciervo van a incluir dentro de su valor el trabajo indirecto necesario para producir el capital. Entonces, si por ejemplo, para cazar un ciervo necesito una lanza, y la lanza, supóngase que cazar el ciervo me lleva 2 horas, y producir la lanza me lleva 1 hora, entonces en total ese ciervo me costó 3 horas de trabajo. Ahora, la lanza en general no es que lo use una vez y ya está, supónganse que la puedo usar 10 veces antes de que quede inutilizable, entonces el precio de ese ciervo va a ser las 2 horas que me llevó a cazar el ciervo más 1/10 de lo que me llevó a producir la lanza. No sé si se entiende, digamos, se divide, se amortiza el bien de capital, digamos. Pero se incluye el trabajo necesario para producir el bien de capital, o el instrumento, o el arma en este caso, incluido en el precio del bien. Entonces, con esto extiende la teoría del valor trabajo también a una sociedad, o una producción que incluye bienes de capital. Entonces, el ejemplo que dice, bueno, si la herramienta que sirve para cazar al castor lleva mucho más trabajo que la que sirve para cazar al ciervo, entonces ya no va a ser que un castor vale un ciervo vale 2 castores, sino que va a ser mayor la relación de intercambio que 2. Porque no solo que cazar el castor me lleva el doble que cazar al ciervo, sino que el arma que sirve para cazar al castor también me lleva mucho más tiempo que la que me sirve para cazar al ciervo. Entonces hay como un trabajo adicional incorporado en el capital necesario para cazar al castor. En cambio, por ejemplo, si 2 herramientas llevan el mismo tiempo de trabajo, pero, por ejemplo, supónganse que el arma para cazar al castor y el arma para cazar al ciervo llevan el mismo tiempo de trabajo, pero la que se usa para cazar al castor dura menos, es lo mismo, porque una parte mayor del valor de la herramienta se va a transferir al valor de cada castor, mientras una pequeña parte del valor de la herramienta para cazar al ciervo se va a transferir al ciervo. Entonces la relación de intercambio va a ser mayor. No sé si
si se está entendiendo esto que estoy diciendo, pero bueno, básicamente es que el trabajo necesario para producir el bien de capital queda incorporado al valor del bien final. Y lo que va a decir Ricardo es que esto vale tanto en una sociedad primitiva donde las armas son propiedad del cazador, como también si las armas perteneciesen a otra clase de individuos, como pasa en el capitalismo, donde las herramientas o la maquinaria la provee el capitalista. Ahí igual pasa lo mismo. Una parte del trabajo necesario para producir esa maquinaria queda incorporada al valor final del bien. Así que bueno, hay algunas dificultades que surgen de todo esto. Una es que implícitamente, en realidad, Ricardo supone que la proporción en la que se usa el capital en los diferentes sectores es igual. Eso es algo que vamos a ver un poco después, pero bueno, no es que no tenga problemas este Ricardo, extender esto, que Smith decía que valía solo para una sociedad primitiva a una sociedad capitalista, tiene algunos problemas, sobre todo cuando intente medir justamente el capital en trabajo, porque va a decir que es como trabajo, Marx lo va a llamar trabajo cristalizado, trabajo muerto incorporado en el bien de capital, digamos, porque es trabajo hecho en periodos pasados, ¿no? Así que bueno, en el modelo de trigo habíamos visto que Ricardo decía que cuando crecía la producción aumentaban las rentas y caían los beneficios de los capitalistas porque había que cultivar tierras cada vez menos fértiles. Ahora, esta idea expresada en términos de la teoría del valor de trabajo significa que como las tierras son menos productivas, ahora la cantidad necesaria de trabajo para producir una tonelada de trigo va a ser mayor. Es lo mismo decir que la productividad del trabajo en el sector agrícola disminuye, es decir, que el trigo y por lo tanto los salarios pensados como el trabajo necesario para producir los bienes de subsistencia de un trabajador aumentan en relación a los demás productos, ¿no? Si el valor a un bien se lo da la cantidad de tiempo necesaria para su producción, si en el sector agrícola la productividad disminuyó, quiere decir que para producir una tonelada de trigo necesita más trabajo que antes. Eso significa que aumentó el valor del trigo. Entonces, en la teoría de Smith aditiva, sí, esto significa un aumento de todos los precios. ¿Por qué? Porque si aumentaba el precio del trigo, aumentaban los salarios, que estaban constituidos máximamente por trigo, y entonces recuerden que los precios estaban, de Adam Smith, estaban compuestos por ganancia, más renta, más salario. Entonces, si aumentan los salarios de toda la economía, todos los precios aumentan. Ahora, para Ricardo, no quiere decir un aumento del salario y que los precios de todos los productos vayan a aumentar. Entonces, acá les puse la cita donde lo dije. Esto es así porque el valor de trabajo significa que el valor de una cosa aumenta si se requieren más horas de trabajo para producir ese bien, no de cuánto se le pagó a los trabajadores que lo produjeron. Que no es lo mismo. Entonces, el precio relativo de un bien, por ejemplo, este vaso, va a aumentar para Ricardo solo si ahora se requieren más horas de trabajo para producir este bien. Si no se requieren más horas de trabajo que antes para producir este bien, no va a aumentar el valor. Eso es, o sea, no va a aumentar el valor aunque haya aumentado el salario. Lo que importa es no cuánto le pagué al trabajador, sino cuántas horas de trabajo el trabajador le llevó a producir este vaso. Así que bueno, es una cosa un poco distinta a la de Smith. Entonces, el precio relativo de un bien aumenta solo si aumenta la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Si aumentan los salarios, lo que pasa es que se reducen los beneficios, pero no cambian los precios relativos. Por eso que les había mostrado antes, ¿no? Esa formulita donde Ricardo muestra, aunque no es suya la fórmula, lo dice en palabras, que hay una relación inversa entre los salarios y los beneficios. Si aumentan los salarios, se reducen los beneficios. Lo que no quiere decir que cambien los precios relativos de los bienes. Entonces, para ilustrar esto, Ricardo da el ejemplo de un pescador y un cazador. Dice, todo esto que yo estoy diciendo, no sé si lo llaman, pero es el capítulo 1 de Ricardo. El capítulo se llama sobre el valor de principios. Yo se los estoy diciendo porque se los estoy contando, digamos, para que cuando lo lean, no sé si ya lo llegaron a leer, no sé, para intentar que lo entiendan mejor cuando lo lean. Si lo leen, leyeron y no entendieron bien, lo explico, pero todo esto está en el capítulo.
Entonces, para ilustrar esto que les decía recién, Ricardo da el ejemplo del pescador y el cazador de ciervos, donde dice, bueno, supongo que todos tienen bienes de capital, tanto el cazador como el pescador, que valen 100 horas de trabajo y que duran 10 años. También supone que cada uno emplea 10 hombres. El cazador de ciervos emplea 10 hombres, el pescador emplea 10 pescadores, ¿no? Entonces, si en un día de trabajo se pescan 20 salmones y se cazan 10 ciervos, un ciervo se va a intercambiar por 2 salmones. Eso es igual que el ejemplo de Smith del castro del ciervo, ¿no? No importa cuánto se les paga a los trabajadores, si el salario es alto o bajo, porque cada uno tiene 10 trabajadores y cada uno tiene los mismos bienes de capital. Entonces, no importa cuántos esos trabajadores yo les pague, lo que importa es que esos trabajadores en el mismo periodo de tiempo producen o 20 salmones o 10 ciervos. Entonces, los salmones con los ciervos se van a intercambiar 2 salmones por un ciervo, sin importar cuánto se le paga a los trabajadores. Porque, total, si aumenta el salario, quiere decir que les aumenta a los 10 trabajadores del ciervo, de los cazadores, y también a los 10 pescadores. Si se reduce el salario, se le reduce a los 10 cazadores y a los 10 pescadores. Entonces, no importa si aumenta o si disminuye el salario, siempre 2 salmones se van a intercambiar por 10 ciervos, porque 2 salmones por un ciervo, digamos, porque 20 salmones se pescaron un día de trabajo y 10 ciervos se pescaron un día de trabajo. Que el salario sea alto o bajo va a influir en la ganancia del capitalista, del cazador que contrató a los 10 trabajadores o del que tiene el barquito de pesca y contrató a los 10 pescadores. Entonces, la ganancia de ese capitalista va a depender de si el salario, o va a influir en su ganancia, si el salario es alto o bajo, pero no en la relación de intercambio entre los salmones y los ciervos. Pescar 20 salmones lleva el mismo tiempo que cazar 10 ciervos, entonces el tipo de cambio entre esos dos bienes, el hora de cambio va a ser de 2 salmones por un ciervo sin importar cuál sea el salario. El valor relativo del ciervo con respecto al salmón va a cambiar solo si en la producción de alguno de los dos cambia la cantidad de horas necesarias para obtenerlos. Por ejemplo, si se duplicase el tiempo necesario, si ahora, por ejemplo, en el mismo tiempo, por algún motivo, los cazadores empiezan a cazar, en vez de 10 ciervos en un día de trabajo, 20 ciervos en un día de trabajo, entonces va a bajar el precio relativo del ciervo y subir el precio relativo del salmón. El salmón, que antes se cambia 2 salmones por un ciervo, ahora se va a hacer 2 salmones por 2 ciervos, ¿no? Pero bueno, depende solo de la cantidad de horas de trabajo necesaria para la producción de los bienes. Ahora, lo que va a decir Ricardo es lo siguiente. Supongamos que por algún motivo, no sabemos cuál, vemos en el mercado que ahora un ciervo se intercambia por 3 salmones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el mismo tiempo que se tarda en cazar un ciervo, se pescan 3 salmones. O sea, que la cantidad de horas necesarias para producir el ciervo es la misma que la cantidad de horas necesarias para pescar los 3 salmones. Ahora, ¿cómo sé yo si lo que pasó es que bajó el valor del salmón o aumentó el valor del ciervo? ¿Cómo sé si lo que pasó es que ahora, en ese día de trabajo, obtengo 30 salmones y 10 ciervos, o al revés, sigo obteniendo 20 salmones, pero en vez de obtener 10 ciervos, obtengo 6,6, que daría la cuenta. 6,6 ciervos es un número un poco raro de ciervos, 6,6. Pero bueno, ¿cómo sé si lo que pasa es que ahora pesco más salmones en un día o cazo menos ciervos en un día? No lo puedo saber así, sin tener ninguna otra información. Si yo veo que ahora se encargan 3 salmones por un ciervo, no sé si es porque ahora durante un día logro pescar más salmones, eso quiere decir que bajó el valor del salmón. ¿Por qué? Porque quiere decir que se necesitan menos horas de trabajo para pescar un salmón, o se aumentó el valor del ciervo, es decir, que se necesitan más horas de trabajo que antes para cazar un ciervo. No sé cuál de los dos se modificó, o si se modificaron un poco los dos, un poco cada uno. Entonces, el problema que va a plantear Ricardo, y que tiene que ver con la medida del valor, va a ser que, está bien, yo digo que el trabajo, la cantidad de trabajo necesaria, la cantidad de horas de trabajo necesarias para producir un bien es lo que le da el valor. Ahora, cuando yo veo que hay un cambio en el valor relativo entre dos bienes, lo que no sé es cuál fue el que subió o bajó, porque sin ninguna otra información adicional no lo puedo saber. Entonces, lo que Ricardo va a querer es un patrón invariable con el cual comparar a ambos. Entonces,
Lo que muchos van a decir en esa época, y Ricardo en un momento también, es que ese patrón invariable puede ser la moneda, pero la moneda metálica, el oro. Entonces, digo, bueno, si un salmón antes valía 2 libras, si se intercambiaban 2-1, quiere decir que, por ejemplo, el salmón valía 2 libras y el ciervo valía, no, al revés, que el salmón valía 1 libra y el ciervo 2 libras. Entonces se intercambiaba 2 salmones por un ciervo. Ahora, si de golpe veo que el salmón vale 3 libras y el ciervo sigue valiendo 1 libra, entonces quiere decir que el que aumentó de precio es el salmón, o sea que se redujo el valor del salmón, pero si en cambio se cambian 3-1, pero veo que el salmón vale 1 libra, 1 libra he hecho, ¿no? Y el ciervo ahora en vez de valer 2 libras vale 3, bueno, ahí puedo saber quién de los dos fue el que aumentó o disminuyó de precio, digamos. Puedo saber qué pasó con el precio si tengo un patrón, una tercera cosa, un patrón con el que comparar a los dos. Entonces, bueno, eso es lo que voy a querer buscar un patrón invariable con el cual comparar al valor de los bienes para poder saber qué es lo que pasó con el valor. Ahora, esto va a tener problemas porque, como les comentaba, una primera aproximación que uno pensaría que es decir, bueno, mido todo en oro, en realidad Ricardo va a decir, bueno, no es tan fácil, porque el oro también cambia de valor. Es una mercancía como las demás. Entonces, bueno, es un precio que, un problema, perdón, que va a quedar ahí latente. Y bueno, esta teoría del valor trabajo va a tener muchos problemas. De hecho, después, bueno, va a ser retomada por Marx y va a terminar siendo abandonada en general. Ricardo mismo termina admitiendo excepciones a la teoría del valor de trabajo. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, en la sección donde yo expliqué lo del salmón y lo del ciervo, supuse que las herramientas para cazar a un ciervo o para cazar a un salmón eran las mismas. ¿Se acuerdan que decía, bueno, supongo que los bienes de capital en cada uno de estos sectores son de 100 horas de trabajo, que todos duran lo mismo, etc. Bueno, en realidad, va a decir Ricardo, para producir los distintos bienes se usan instrumentos con distinta durabilidad y con distintas proporciones de trabajo contenido y en distintas combinaciones. Entonces, ahí es donde se va a complicar la cosa, porque la producción de ciertas mercaderías va a usar más proporción de capital circulante, es decir, de trabajo, de trabajadores y de insumos, mientras que las otras mercaderías va a utilizar una mayor proporción de capital fijo, de maquinaria. Entonces, ahí es donde va a encontrarse con el problema de la teoría del trabajo, Ricardo. Y va a comentar un efecto que él lo llama efecto curioso que descubrió durante la escritura de los principios, que consistía en el hecho de que cuando aumentan los salarios, no solo que no aumentan todos los precios, como él ya dijo que no pasaba, que eso era lo que decía Adam Smith, no solo que cuando aumentan los salarios no aumentan todos los precios, sino que los sectores que utilizan una proporción relativamente alta de capital fijo o cuyo proceso productivo dura más tiempo, veía una caída en los precios relativos. Entonces, dice, por ejemplo, supongamos dos sectores. Un sector que puede ser el sector, supónganse, de las vestimentas, no sé, que utiliza mucho trabajo manual y alguna maquinaria. Y un sector mucho más intensivo en capital fijo, como bueno, existía en la época de Ricardo, pero el sector de los automóviles, donde se utiliza mucha más maquinaria y menos trabajo humano, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, él da el ejemplo de trigo y textiles, bueno, no importa. Acá les puse las formulitas, siempre con el intento de ilustrar lo que estoy diciendo y no que se las aprendan. Si les resulta más fácil entenderlos en la fórmula, obviamente mejor, o no mejor, o no sé, pero no importa, lo importante es que se entienda el concepto. Dice, bueno, supongamos que hay un sector que usa una proporción relativamente alta de capital fijo y otro cuyo proceso productivo dura más y otra que usa una relación más baja de capital fijo. Dice, bueno, supongamos que tengo un bien A, que es tela, que lleva 2 años en producirse. Entonces, ahí la ecuación que teníamos antes, que es igual a la anterior,
donde el precio del bien A termina quedando determinado por los salarios que se les pagó a los trabajadores durante ese periodo, más la ganancia del capitalista durante ese periodo, pero también el beneficio del capitalista por haber adelantado 2 años el capital, por el periodo anterior. Entonces, la primera parte sería, de esa formulita, en el caso A, sería el salario y el beneficio por haber, la primera parte es el salario y el beneficio por haber adelantado el capital en el último año, y la segunda parte, el salario adelantado en el primer año, más el beneficio por haber adelantado 2 años de salario. Entonces, en ese caso, y lo mismo para el bien B. Si nosotros hacemos el cociente entre el bien A y el bien B, ven que nos queda la R ahí, dando vueltas. Entonces, la relación entre el precio del bien A y del bien B no depende ya solamente de la relación entre los trabajos necesarios para producir los dos bienes, sino que entra en la tasa de ganancia. Esto a ver, no importa si no se aprende la fórmula, obviamente. Lo que yo quiero que se vea es que cuando los bienes llevan distinto tiempo de producción para llegar al mercado, o uno lleva más intensidad de capital fijo que el otro, la tasa de ganancia va a formar parte del precio relativo. El precio relativo de los dos bienes ya no va a estar determinado solo por el tiempo de trabajo necesario para producir esos dos bienes. Entonces, en ese caso, si hay un aumento del salario, que trae una reducción de R, como vimos al principio, se reduciría el precio del bien A en relación al precio del bien B. Es decir, que cuando aumenta el salario, el precio del bien que utiliza más capital fijo baja en relación al que utiliza menos capital fijo. Ricardo da un ejemplo numérico, suponiendo un fabricante de maquinaria y no de trigo, y un capitalista que utiliza la maquinaria para producir tela, etcétera, donde dice, bueno, en un primer periodo se produjo la maquinaria para producir la tela, en el segundo periodo se produjo la tela, etcétera. Pero bueno, a lo que llega Ricardo es en realidad que el tema de la teoría del valor trabajo no es tan simple, porque cuando yo empiezo a incluir la idea de que hay sectores que utilizan más capital fijo y otros que utilizan menos capital fijo, ya la proporción entre los valores de los bienes no depende solo del trabajo necesario para llevar los bienes al mercado, para producir los bienes. Entonces, por un lado, esto para Ricardo refuerza su crítica a Adam Smith, a su teoría de los precios, porque dice un aumento de los salarios no solo no aumenta todos los precios en la misma proporción, sino que hace que algunos caigan. Entonces, bueno, por un lado eso, pero por otro lado, bueno, va a traer esta dificultad, que ya no puede decir que el trabajo sea una medida homogénea para medir, e independiente de la distribución, digamos, porque cambia R, cambia también el valor relativo de los bienes. Entonces, bueno, en la sección 5 de este capítulo que les di para leer va a mostrar que hay grados de durabilidad del capital, que hay bienes que usan mucha maquinaria que dura muchos años, otros usan maquinaria que dura menos, otros casi no usan maquinaria. Entonces, bueno, después va a entrar en una cosa que es que dice que, bueno, que es difícil en realidad distinguir a veces entre capital circulante y capital fijo, que cuanto menos dura una maquinaria, más se acerca a ser capital variable, como que hay grados, etcétera. No hay una distinción neta tampoco entre lo que es capital fijo y capital circulante. Pero bueno, va a ser muchas disquisiciones que no va a lograr resolver, y entonces, al final, lo que llega a decir, pero casi arbitrariamente, digamos, porque no hay una explicación lógica, pero por la dificultad con la que se encuentra, es que, bueno, es verdad que hay otras causas de modificación del valor relativo a los bienes, como por ejemplo la proporción que usan de capital fijo, etcétera, pero que igual esta segunda causa del valor no llega a suplantar el valor de trabajo, sino que solo lo modifica. Que la modificación por el hecho de que hay sectores que usan más capital fijo que otros, no es tan importante como para abandonar la teoría del valor. Pero bueno, eso es una cosa que Ricardo dice para salvar la situación, digamos, pero en realidad no es algo que él muestre de alguna manera, simplemente, bueno, dice, está bien, está esto, pero considero que igual la determinante más importante lo relativo entre los bienes es el trabajo necesario para producirlos. Así que bueno, hay bastantes problemas con la teoría del valor trabajo, que Ricardo vio, no es que no los vio,
Así que bueno, no es una cosa que Ricardo no haya visto y no es una cosa que Ricardo haya llegado a resolver finalmente. Es una cosa que quedó ahí. Eh, pero bueno, el hecho de que los cambios en la distribución, por ejemplo, un aumento del salario, modifican los precios relativos de los bienes, aunque no haya habido ninguna modificación de la cantidad de trabajo necesaria para producirlos, es un problema, porque justamente su objetivo general era poder medir el producto independientemente de los cambios en la distribución. Ahora, sí, en cambio, apenas hay un cambio en la distribución, me cambian los precios relativos de los bienes, el objetivo que él quería obtener, bueno, no lo obtuvo. Entonces, este es el problema que Ricardo tiene, que lo va a atormentar hasta el final de su vida. De hecho, su último escrito es un escrito póstumo sobre esto, sobre la medida invariable del valor, sobre el valor absoluto, le dice él. Bueno, debido a esto, este es el capítulo que más cambia en todas las ediciones de los Príncipes, porque todo esto que les comenté, que es complejo y que en algunos momentos se presta confusión y que Ricardo no llega a resolver, él sabe, no es que no es consciente de todo esto, y es el capítulo que más cambia. Y en la tercera edición le agrega una sección 6 que está en la versión en español que yo les cargué, no sé si está, creo que sí, porque en general la que se usa es la tercera edición. Pero bueno, si no, en la versión en inglés, completas, está esta sección 6 del capítulo 1, que se llama la medida invariable del valor. Y ahí intenta abordar este problema que tuvo, que es el de la búsqueda de una medida del valor que no varíe con las distintas intensidades de capital fijo y que no se modifique cuando se modifica la distribución del ingreso. Cosa que vimos que con el valor de trabajo no pasa. Entonces, como dice acá, cuando las mercancías cambian en valor relativo, entonces es deseable tener alguna manera de saber cuál de ellas aumentó de valor y cuál disminuyó. Pero esto solo lo podemos saber si medimos ambas con un patrón invariable que no esté sujeto a los mismos cambios que las otras mercancías. Pero bueno, ese va a ser el problema, digamos, con el que va a lidiar, ¿no? Dice, bueno, hay que tener en cuenta que primero hay dos cuestiones distintas. Una es qué determina el valor, que para Ricardo es el trabajo, y cómo se mide el valor. El problema de él va a ser eso, encontrar una medida invariable, cómo lo mido. Y el valor medido en este patrón invariable, que no encontró, es lo que Ricardo llama valor absoluto. El valor absoluto sería el valor medido en este patrón invariable que vimos que no es el trabajo finalmente, porque están estos problemas que identificamos antes. En un momento puede pensar que va a pensar y va a terminar diciendo que se puede utilizar la moneda metálica. Acá paso. Lo que había que buscar era una mercancía que tuviese valor constante, es decir, que siempre requiriese la misma cantidad de trabajo en cualquier circunstancia. Eso es imposible, creo. Entonces baraja esta idea de que podría ser el oro, pero en realidad llega a la conclusión de que no, porque en realidad el oro, para producirse, también usa proporciones de capital fijo y proporciones de capital circulante distintas a la de los demás bienes y de distinta durabilidad, que va a hacer que ante variaciones en la distribución, o sea, entre salarios y ganancias, ya ven que ya la cuestión de la renta quedó excluida para Ricardo acá. Acá se refiere siempre a salarios y ganancias. La renta es, bueno, una cosa que se extrae del excedente ya precedentemente creado y queda bastante excluida de la discusión acá. La clave va a ser la cuestión entre los salarios y las ganancias. Ahora, si hay una variación en salarios y ganancias en la distribución, en realidad, como cualquier otra mercancía, el valor de cambio del oro también va a cambiar, porque es una cosa que se produce en minas con capital fijo y con capital circulante. Entonces, tampoco va a servir. Entonces, al final, en realidad, se convence que cualquier mercancía no es una medida perfecta del valor, porque todas se producen con ciertas proporciones de capital fijo y de capital circulante. Entonces, lo que termina diciendo es que lo que habría que encontrar es una mercancía promedio que ocupe la posición intermedia, digamos, entre las mercancías cuyo valor sube y aquellas cuyo valor baja cuando aumenta el salario. ¿Se acuerdan que Ricardo dijo, bueno, Adam Smith decía que cuando aumenta el salario aumentan los precios de todos los bienes de la economía? Yo digo, no solo que no aumenta, sino que algunos bajan.
Bueno, dice que hay una proporción que tiene que estar en el medio, que cuando pasa esto ni baja ni sube, digamos. Es una mercancía para la cual la proporción de capital fijo y circulante usada en la producción se acerca al promedio de la economía. Entonces, esta mercancía, por comodidad, va a suponer que es el oro, aunque él sabe que no es así y lo admite. Eh, pero bueno, es un problema que, salvo muy abstractamente diciendo esto que les acabo de decir, no llega a resolver, a encontrar una medida invariable o absoluta del valor. De hecho, su último trabajo se llama Valor Absoluto y Valor de Cambio, es un trabajo que se publicó póstumo, abordó el problema nuevamente, llegando a la conclusión de que en realidad era imposible encontrar un bien que funcionase como medida invariable del valor. Entonces lo que termina haciendo es reduciendo todo el tiempo de trabajo a mercancías producidas con mucho trabajo durante mucho tiempo y otras que se producen con poco trabajo en un día, serían los extremos, ¿no? Entonces, la maquinaria le equipara trabajo pasado y en ese caso termina concluyendo que el trabajo empleado durante un año podría ser caso una medida invariable del valor, como promedio, bueno, entre estas dos cosas, ¿no? Entre las mercancías que se producen con poco trabajo durante poco tiempo y las que se producen con mucho trabajo durante mucho tiempo. Pero bueno, es una cosa que él sabe que es completamente arbitraria y que no llega a resolver. Bueno, pero ¿por qué? Para recapitular un poco, era tan importante para Ricardo esta cuestión, porque uno dice, bueno, está bien, el valor, la media variable del valor, el valor absoluto. Bueno, recordemos que el principal problema no era la determinación de los precios relativos, que es lo que estamos viendo acá, PA sobre PB, que determinan los precios relativos, etc. Eso es una cuestión en la que Ricardo llega a intentar resolver su problema, pero no era la cuestión central. La cuestión central era cómo se distribuye el excedente entre las clases sociales. Entonces, si ustedes leen, van a ver que en este primer capítulo sobre el valor, en la última sección también va a distinguir entre cambios nominales y cambios reales. Entonces va a distinguir, bueno, entre cambios nominales el valor de la moneda, por ejemplo, que se abarate el oro, entonces los valores expresados en moneda y de todos los bienes expresados en moneda aumentan, pero sin que haya cambios en los precios relativos. Pero después otra cosa es cuando hay un aumento de salarios producidos a que hay una mayor dificultad en obtener los bienes salarios, ¿no? Por ejemplo, se aumentó la cantidad necesaria de trabajo para obtener una tonelada de trigo. Es lo que pasa cuando se prohíben las importaciones de trigo, por ejemplo. Ahí lo que pasa es que aumentan los salarios y se reduce la ganancia, como el modelo de puro trigo, pero este cambio afecta a los precios relativos a las mercancías, como explicaron antes. Bajan los precios relativos de las mercancías que utilizan más capital fijo y suben los precios relativos de las que utilizan más capital circulante. Entonces, cambia los recursos, la cantidad de recursos que la sociedad destina a mantener a los trabajadores, ¿no? Entonces, el problema que encuentra en el transcurso de investigación Ricardo es que el tamaño del producto parece cambiar cuando la distribución entre salarios y ganancias cambia. Entonces, aún si no hay un cambio a nivel físico del producto, puede haber cambios aparentes debidos a cambios en la medida del valor, ya que los valores relativos son alterados como resultado de un cambio en la distribución de salarios y beneficios. Entonces, puede ser que no haya un cambio de lo que se produce en la economía, pero simplemente porque hay un cambio en la distribución entre salarios y beneficios, parezca que sí hubo un cambio en el producto, porque cambia la medida, cambia la unidad de medida con la cual yo mido el producto. Entonces, la medida invariable del valor era necesaria justamente para evitar este problema. Era necesaria porque ante un cambio en los salarios, si también me cambia el producto a ser distribuido, yo no puedo determinar cuál fue el efecto sobre los beneficios, que era el principal objetivo de Ricardo. Entonces, se interesa justamente en este cambio en los salarios porque eso es lo que quiere estudiar, el cambio en la distribución del producto entre clases sociales, entre salarios, ganancias y rentas. Entonces, bueno, viene por ese lado la cuestión de la medida invariable del valor, no porque sí. Entonces, yo sé que es una cuestión compleja. Leer, si se lee en el capítulo, yo creo que va a quedar más claro, si leen el capítulo de Ricardo que les di y el manual, pero igual es una cuestión compleja, no sé, va a quedar más claro, pero no va a terminar de quedar claro del todo. Pero me interesa que se entienda más o menos de dónde venía la cuestión. Me parece, bueno, a Ricardo le interesaba encontrar una medida invariable del valor.
sí, está bien, pero ¿por qué? O sea, para intentar entender eso. Así que, bueno, otra cosa que esto en cuanto a la teoría del valor, que creo que es lo más complejo y lo más importante para Ricardo, o sea, la teoría del valor, porque le sirve para explicar cómo se distribuye el excedente entre las clases sociales, era lo más importante, pero quiero hablar de algunas cosas más que aparecen en Ricardo, que también van a encontrar por ahí, tal vez en otras materias, bueno, me parecen interesantes. Una es la cuestión de la maquinaria. Esta cuestión a veces se discute bastante, porque hubo un cambio importante en la primera y la tercera edición de los principios de Ricardo. Aparte de los cambios en el capítulo sobre el valor, que es lo que nos cambió. ¿Por qué? Porque Ricardo al principio era optimista sobre la mecanización de la economía, pensaba que la mecanización podía tener un efecto positivo en los trabajadores, pero en la tercera edición de los principios cambió de opinión. En su capítulo que se llama On Machinery, sobre la maquinaria, dice, bueno, no, en realidad yo pensé que la clase trabajadora, igual que las otras clases, iba a participar en la ventaja de que gracias a que estaba la maquinaria, las mercancías iban a ser más baratas, pero ahora estoy convencido de que la sustitución de trabajadores por maquinaria en realidad es negativo para los intereses de la clase de los trabajadores. El capítulo donde dice esto se llama Machinery, sobre la maquinaria, y dio lugar a debates bastante importantes sobre los efectos del progreso técnico sobre el empleo. Era una época en la cual la manufactura inglesa se estaba mecanizando aceleradamente, había habido también muchos cambios en la economía, había habido revolución industrial, una urbanización muy importante, lo cual había creado todo un ejército de trabajadores, de proletarios, pero también de pobres, la urbanización un poco forzada. Entonces, bueno, empiezan estas discusiones, por ejemplo, sobre si es positivo o no que la maquinaria reemplace a los trabajadores. Y Ricardo, bueno, va a cambiar de opinión entre las dos ediciones, la primera y la última edición de su trabajo. Y la otra cosa que les quería comentar, que seguro escucharon nombrar, la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. Lo van a ver, si no lo escucharon nombrar, lo van a ver seguro en comercio internacional. Es una de las cosas de las que más se habla cuando se estudia Ricardo. Ricardo no la llama así, no lo llama teoría de las ventajas comparativas. Les aviso porque en general se explica o se presenta en general como la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. En realidad, Ricardo no fue el primero y no lo llamaba ventajas comparativas, pero bueno, les voy a contar más o menos en qué consiste. Es una cosa que seguro la van a ver, si todavía no la vieron, en comercio internacional. Ricardo da un ejemplo con Inglaterra y Portugal, donde Inglaterra produce textiles y Portugal vino. Todo está medido en valor trabajo, lo hizo Ricardo. Ahora les cuento un poquito qué significa este cuadro. Significa que a Inglaterra le lleva 100 horas de trabajo producir tela y 120 horas de trabajo producir vino, y que a Portugal le cuesta 90 horas de trabajo producir tela y 80 horas de trabajo producir vino. Bueno, si se fijan, ambos productos tienen un valor mayor en Inglaterra. Tanto producir tela como producir vino es más caro en Inglaterra, o lleva más horas de trabajo en Inglaterra que en Portugal. Entonces, uno normalmente pensaría que si Inglaterra es más cara tanto para producir tela como producir vino, le conviene no producir nada e importar todo de Portugal, que es más barato. No producir ninguna de las dos cosas, importar tela y vino de Portugal. Entonces, lo que va a decir Ricardo es que no, que a pesar de que ambos bienes se pueden producir más barato en Portugal, a Inglaterra le conviene especializarse en la producción de textiles y a Portugal en la producción de vino. Entonces, Inglaterra se especializaría en producir tela e importaría el vino, y Portugal se especializaría en producir vino e importar tela. ¿Por qué? Y ahora vienen unas cuentitas.
porque el precio relativo del vino en Inglaterra es de 120 sobre 100, o sea, el precio del vino sobre el precio de la tela, 1,2, y en Portugal es de 0,88, 80 sobre 90. Entonces, mientras el precio doméstico del vino sea menor que en el extranjero, conviene exportarlo e importar tela. Entonces, lo que va a decir es que el precio en Portugal relativo al vino, el precio de la tela en Portugal relativo al vino es de 1,125 y en Inglaterra es de 0,83, invirtiendo 100 sobre 120 y 90 sobre 80. Lo que importa es el precio relativo de cada bien, no el precio absoluto. Entonces, en este ejemplo, Ricardo supone costos constantes para todos los bienes, pleno uso de recursos, etc. El ejemplo descansa en el supuesto de que no hay libre movilidad de capitales, porque si no, no diría, bueno, entonces, si yo soy un productor de vino y en Inglaterra me gusta más caro, me conviene ir a invertir a Portugal, digamos, si puedo vino en Portugal. Entonces, lo que va a decir es que las leyes que valen para regular el valor relativo de las mercancías en un país no se aplican al intercambio entre dos países distintos. Eso lo va a decir explícitamente. Estas cuentitas se las puse por acá para que las tengan. Perdón, no les cambié de diapositiva, pero para que lo miren tranquilos, ahí les puse las cuentitas sobre los precios relativos del vino y de la tela para que se vea que a pesar de que las dos cosas son más caras en Inglaterra que en Portugal, si uno mira el precio de la tela en relación al vino, o del vino en relación a la tela en Portugal y en Inglaterra, ahí se ve que conviene el comercio. Si les interesa profundizar un poco, pueden leer la parte de Ricardo donde cuenta esto, que no me acuerdo, me parece el capítulo 7, se los busco si a alguien le interesa. El año pasado un chico hizo su trabajo final sobre esto, con el de Ricardo. Así que bueno, esto se los comenté nada más. A mí, la verdad, personalmente no me parece muy interesante estas las ventas comparativas. Pero como lo nombran siempre, lo van a ver seguro en otras materias, quiero que lo tengan presente, porque bueno, puede llegar a servir. Y es, en general, si uno agarra un manual y ve a Ricardo, es uno de los primeros temas que se trata. A mí personalmente no me parece muy relevante, dentro de la teoría de Ricardo me parece una cosa menor, no me parece tan importante, pero bueno, pasó como algo importante en Ricardo. Así que no quiero dejar de decírselas tampoco. Ya estamos cerca de la hora de terminar. A ver. Bueno, me parece que voy a intentar terminar. Solo les quiero comentar, para terminar, algunas discusiones sobre Ricardo. Sí, son 2 diapositivas. Si no les molesta, podemos terminar, así terminamos a Ricardo hoy, que sé que es pesado, y así después tienen tiempo de hablar. Bueno, el lunes seguimos. Entonces, discusiones sobre Ricardo hay millones. Hay artículos y sobre cada uno de los aspectos que les nombré hay un montón de bibliografía. Entonces, algunas que les quiero comentar. Una es que Rafa en su introducción muestra mucho la correspondencia de Ricardo. Y entonces, siempre una discusión había sido si Ricardo abandonó o no la teoría del valor trabajo. Porque muchos decían, bueno, en realidad, cuando después Ricardo se da cuenta de que todas las dificultades del valor trabajo, la abandona. En cambio, lo que muestra Rafa, en realidad con la correspondencia, es que él no llegó a abandonar nunca su teoría. Acá les puse un párrafo de una correspondencia de Ricardo. Acá. Ahí está. Donde se ve que no. Esto lo escribió en una carta a McCulloch, que fue otro economista de la época. En este párrafo, donde dice, bueno, Ricardo dice, bueno, en realidad a veces pienso que si tuviese que escribir este capítulo sobre el valor otra vez,
en realidad tendría que reconocer que el valor relativo entre dos mercancías no está regulado solo por la cantidad de trabajo necesaria para producirlas, sino también por la tasa de ganancia, etcétera, etcétera. Entonces muchos utilizaron este argumento para decir, bueno, que en realidad Ricardo había abandonado la teoría del valor, porque, justamente por esta carta que escribió, pero en realidad, en correspondencia posterior, él siguió confirmando su teoría del valor-trabajo. Como dice acá, dice, bueno, en realidad no es rígidamente cierto que solo el trabajo determina el valor relativo, pero es la mejor aproximación a la verdad como forma de medir el valor relativo. Y en otra carta a McCulloch, que es otro economista de la época posterior, sigue diciendo acá que está convencido de que la cantidad de trabajo es la regla que gobierna el valor relativo de las mercancías. Entonces, bueno, una de estas discusiones que hubo es si Ricardo abandonó o no la teoría del valor-trabajo, y bueno, Rafa, por ejemplo, muestra que no, aunque obviamente hay gente que opina distinto, pero bueno, esa es una de las discusiones importantes sobre Ricardo. Otra, que yo ahora las salté, se las pongo, pero en realidad hay unas cuestiones que tienen que ver más con la parte monetaria, que bueno, que no vimos en la materia, pero toda una discusión enorme sobre Ricardo, es si Ricardo era o no cuantitativista. Porque bueno, sus escritos monetarios, que fueron muchos, es uno de los principales temas sobre los cuales escribió Ricardo, aunque en general, bueno, siendo un autor tan amplio y habiendo poco tiempo en una materia como esta, uno no lo llega a dar. Pero realmente, que si uno tuviese que decir cuál fue el tema principal sobre lo que escribió Ricardo, diría sobre cuestiones monetarias, tal vez. Pero bueno, está esta cuestión sobre si era o no cuantitativista. Yo creo que tal vez las dos grandes discusiones sobre Ricardo es si era o no cuantitativista y si es verdad o no que a lo largo de las distintas ediciones de los Príncipes se va alejando de la teoría del valor-trabajo. Así que bueno, estas yo creo que son las dos discusiones principales. Acá les puse algunas referencias bibliográficas porque les interesa profundizar. Bueno, sé que fue mucho. Casi cierro sin querer. Sé que creo que esta es la clase más compleja de todas las de la materia. Y es como, es muy densa de contenido y es complicada. Me interesa que les pasen los conceptos principales. Como les decía, las fórmulas que hay, algunas son sacadas de la introducción de Rafa, no me acuerdo si alguna también del manual de Roncaglia, o de algún otro manual, porque no uso tampoco siempre lo mismo para preparar las clases. Pero bueno, quiero que más allá de detalles, quede la idea general, digamos, y que lean la bibliografía, porque en realidad yo creo que si ustedes leen el capítulo que yo les dije de Ricardo y el manual, va a quedar más clara la cosa. Tal vez, o sea, lo ideal sería que esta clase ustedes vengan habiendo leído. Me parece que si uno viene sin haber leído, tal vez es un poco más complejo. Pero bueno, preguntas, me imagino que un montón. Pueden preguntar la próxima vez, si quieren leer para el lunes y tomarse un tiempo y me preguntan lo que se entendió, o por mail, al grupo de Google, etc. Así que bueno, preguntas. Es normal, es normal. Es un autor complejo, pero igual yo prefiero como, en vez de evitar la complejidad y hacer que de cuenta que los temas no existen, exponer que existen, aunque no se entiendan perfectamente. Porque si no es como que uno termina simplificando todo y parece, bueno, Ricardo dijo la ventaja comparativa, la teoría de la renta diferencial, dijo que el valor no sé qué, y queda como todo ahí también medio simplificado y no se entiende por qué Ricardo habría hecho eso. Entonces bueno, sí, seguramente les van a surgir preguntas. A mí me sigue pasando, cada vez que yo agarro algo de Ricardo y me lo pongo a leer, por más que yo ya lo haya leído otras veces anteriores, siempre me surgen dudas nuevas.
Sí, no, Sí, con Fran. el PowerPoint se entiende bastante bien, o sea, sí, se entiende, mejor dicho. Lo que yo bueno, no es que no entendí, sino que es una curiosidad. La teoría, la diferencial, ¿cómo se llama? La de la Eh, renta diferencial. renta diferencial, que está vinculada con los rendimientos decrecientes, la Sí. intensiva. Es decir, ¿la teoría de los rendimientos decrecientes nace ahí, digamos, con Ricardo, o ya venía de antes? No, la teoría de los rendimientos que se hace en agricultura, hay un autor que la había tratado antes, que se llama Anderson, es poquísimo conocido, que se llama Claro, Anderson. Si querés, después lo busco bien dónde fue, la verdad que no me acuerdo. Es un autor muy poco conocido, eh, pero prácticamente nace ahí, nace en este debate, digamos, sobre las leyes sobre el trigo, en todos estos autores que les nombré: West, Torrens, Malthus y Ricardo, mal. no solo Ricardo. Siempre, el precedente es porque siempre uno va a encontrar a alguien que dijo algo parecido antes, digamos, pero básicamente surge ahí, pero no en Ricardo, sino en todos los autores. Eh, si te interesa, puede ser un tema para trabajo final, que te mires también lo que decía Malthus, etcétera. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, cada vez que alguien me hace preguntas así, se lo propongo como a vos o al que le interese. También no es que todos tienen que hacer temas distintos, pueden, hay varias personas. Pero bueno, surgió entonces en esta época, en estos autores contemporáneamente, pero suscitado, digamos, por una cuestión específica de una ley que se había hecho en ese momento. Claro, buenísimo. Pero bueno, en todos los manuales lo van a ver como teoría de la renta diferencial de Ricardo. Eh, Ah, bueno, bueno. Aunque no sea específicamente de Ricardo. Así que bueno, ¿algo más? Bueno, si no tienen más preguntas, les aconsejo que lean. Seguro les van a surgir un montón de preguntas en la lectura. Pueden, bueno, leer, fijarse en el manual. Yo les subí otros manuales también y me pueden preguntar, pueden investigar ustedes. Lo bueno es que a mí, cuando les surgen a veces naturalmente interés por un tema o preguntas sobre un tema, es una buena, para mí, oportunidad para también elegirlo como tema de trabajo final. Pero eso con cualquier autor que les pase. Recuerden, la semana que viene les voy a dar las preguntas del examen, porque como les dije, la semana del 11 no vamos a tener clase, por eso tenemos clase hoy. Y van a tener como 2 semanas para responder, pero aprovechen esas 2 semanas, y sobre todo para una semana entera sin clase, también para ir pensando en el trabajo final. Yo después les voy a, creo, no sé si quedaron subidas las consignas del cuatrimestre pasado, del trabajo final, me voy a fijar, si no las vuelvo a subir, también para que ya tengan la consigna del trabajo. Y bueno, vayan pensando. Si quieren, primero hacen el examen y después ya se ponen a pensar tranquilos en eso, pero no tarda mucho porque no queda. O sea, bueno, queda tiempo, pero digamos cada vez menos. Digo. ¿Más preguntas? No. Bueno, es mucho para digerir, ya sé. Con calma. Lean tranquilos, pero lean, porque en realidad nunca lo van a digerir si no, si no leen al menos el capítulo 1 de los principios de Ricardo. Así que bueno, entonces nos vemos el lunes voy a mandar ahora lo que tienen que leer. Bueno, nos vemos el lunes a la misma hora de siempre. Bueno, buen fin de semana, lean, traten de leer. Nos vemos. Gracias, adiós. Chao, hasta luego.